Pues ya sonó la campanita, entonces, como siempre les decimos a todos ustedes, muy buenas noches, estimados estudiantes del segundo nivel medianoche. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto, obviamente, al tío Nicolás. Representando al equipo del PIE, les traemos entonces para todos ustedes la siguiente clase. Exacto, los superlativos. Los superlatives. Como ustedes pueden ver ahí el título bien en grande que aparece ahí en pantalla para todos ustedes. También para el Carlos que está aquí presente. Superlatives. A diferencia de lo que nosotros vimos la semana anterior. La semana anterior vimos los comparatives, que eran para comparar, ¿cierto? Un objeto con otro. No tengo otro lápiz, solamente uso un lápiz insular. Dos objetos. Y destacábamos la característica de uno al compararla con el otro. Decíamos, por ejemplo, que uno era más grande que el otro, uno es más pesado que el otro, uno es más viejo que el otro, por ejemplo. Entonces, destacábamos la cualidad de uno al compararlo con otro. Los superlativos, por otro lado, el título del día de hoy, es algo un poco distinto. Los comparativos eran como hacer un uno contra uno, un versus entre dos objetos. Los superlativos, por otro lado, hablan más que nada de que destacamos, por ejemplo, destacamos a uno de un grupo de tres o más. Destacamos a ese único de un grupo de varios. ¿Ok? Perdón si uso mucho las manos, pero sí, así lo puedo explicar mejor. Destacamos a uno de un mismo grupo de varios. El objetivo de la clase esta semana es completa y redacta pequeños textos relacionados con la temática de la unidad. La temática de la unidad se refiere obviamente a las oraciones, ¿cierto? A los superlativos. Los pequeños textos que vamos a hacer van a ser esas pequeñas oraciones que nosotros mismos vamos a empezar a crear. También voy a ser enfático muchas veces con las diferencias entre un comparativo y un superlativo. Al igual que la semana pasada, vamos a ver cómo los adjetivos que vamos a utilizar van a cambiar de adjetivo a superlativo. Vamos a utilizar los mismos verbos de la semana pasada, pero esta vez van a ser de forma distinta, porque sus cambios son distintos. Ya, pero recuerden, superlativo es en un grupo de. Les recuerdo también, estudiantes del 6 de Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 22, entre los días 6 al 9 de septiembre del 2021. También, como es un clásico en cada clase, nosotros hablamos un poquito de ser responsables con las preguntas esenciales, porque si no, no van a tener 2 semanas libres. Me gustaría resumir esa frase, pero no. Les recuerdo que en septiembre van a tener solamente 3 semanas de clases, ¿cierto? Que sería la semana 21, la semana pasada, la semana 22 y la semana 23. Nosotros estamos ahora en la semana 22. La próxima semana tenemos una semanita libre, en el cual estaremos libres de cualquier tipo de responsabilidad, creo, al menos escolar. Y la semana subsiguiente nosotros volveríamos a clases normales con la semana 23. Posterior a la semana 23 vienen entonces las evaluaciones, la semana de evaluaciones. Pero si usted envía todas sus preguntas esenciales a tiempo, usted podría eximirse. Se eximiría y por lo tanto en septiembre usted va a contar con 2 semanas libres, la semana del 18 y la semana de las evaluaciones. ¿Qué mejor que tener 2 semanas libres? Nada mejor. Bueno, pueden ser 3 semanas libres, pero no, para ustedes 2 semanas libres no. Solamente si es que cumplen con sus responsabilidades, que es mandar las preguntas esenciales. Y como siempre, ¿cuál es el plazo para enviar la pregunta esencial esta semana, tío Nicolás? Hasta el día viernes a las 12 de la tarde. 12 de la tarde. Pueden mandarla hasta las 9 o 10, pero no aseguro que la realicen. ¿Ahora es hasta las 12? Esta semana. Sí. Como vamos a salir de vacaciones, nosotros trabajamos. ¿Cómo? Es que tío se escucha lejos. A ver, yo te explico. A ver, él tiene que te explicar. Déjame. Lo que pasa es que este viernes, como son las vacaciones, y como ustedes saben, si ustedes mandan hasta las 2,
nosotros vamos a revisar en 2 semanas más. Por ende, los invito a que manden antes. Es decir, por último, mañana jueves en la noche, mándenlos para que el viernes en la mañana los profesores puedan revisar. Ah, ya, perfecto. El viernes a las 9 de la noche, ahí va a quedar guardada durante 10 días. Exacto. Ah, ya entiendo. Ya. Perfecto. Qué bueno que se haya entendido. Oye, estoy viendo aquí el Classroom y hay una persona que ya envió su pregunta esencial esta semana. Una. Muy bien, perfecto. Esa persona sabe quién es. Ya, pero volviendo al tema, entonces traten de enviar la pregunta esencial lo más antes posible, especialmente si es el día viernes antes del mediodía incluso, para que nosotros podamos revisarla. Y usted así también pueda corregirla. Pero como es un clásico aquí en el show del profe de inglés y su fiel compañero, el tío Nicolás, nosotros primero comenzamos con un last class, un pequeño recuento de lo que nosotros vimos la semana anterior. Y la semana anterior, nosotros hablamos de los comparatives. Y los comparatives eran, obviamente, los comparativos. Los comparativos, que como su palabra lo dice, son palabras que nos sirven para comparar. Adjetivos modificados con el fin de poder usarlos, ¿para qué? Para comparar. Destacar la característica de uno al compararla con otro objeto, persona o lugar. Nosotros lo estamos utilizando con objetos, porque son obviamente objetos tecnológicos, porque es la unidad de tecnología. Los comparativos se usaban cuando comparábamos las características de un objeto u otro, pero traten de hacerlo siempre con el tema que nos corresponde en esta unidad, que es la tecnología. Porque nosotros, para la pregunta esencial de la semana pasada, pusimos la palabra Apple. Y la descripción decía objetos tecnológicos o marcas tecnológicas. Ahí estaba la pillería. Porque muchos de ustedes siguieron diciendo de que el plátano era más dulce que la manzana. Cuando estábamos hablando de tecnología. Y la palabra Apple, en este caso, se refería a la empresa. A la empresa que hace los iPhones, los MacBooks, los iPad, etc. A ese Apple nos referíamos. Incluso lo dije acá en clases. Por eso la descripción decía objetos y marcas tecnológicas. No tenía nada que ver con las frutas. No es unidad de frutas. Bueno. Después de pasar ese momento, como decimos en internet, momento, vamos a hablar entonces de lo que nos corresponde ver esta semana. Ya sabemos que la semana pasada vimos los comparativos, los comparatives. Esta semana nos toca entonces los superlativos. Y la importancia de la clase esta semana es destacar características, pero de un grupo de objetos, de un objeto dentro de un grupo, diferenciando el uso de los comparativos con también el uso de los superlativos. Vamos a ver cuáles son sus diferencias al momento de utilizarse, cómo se modifican los superlativos al momento de traspasarlos de un adjetivo a un superlativo y cómo nosotros vamos a poder hacer oraciones utilizando los superlativos. ¿Ok? Pongan mucho ojo, porque incluso les puedo advertir desde este preciso momento de que las reglas son similares, pero los cambios son distintos. Ojo, pero que se haya entendido. Las reglas del juego son similares. Por ejemplo, nosotros cambiamos según las sílabas. ¿Cuántas veces suena una palabra? Y es igual aquí, pero los cambios van a ser un poquito o considerablemente distintos, mejor dicho. ¿Por qué un poquito? Si va a ser más que un poquito. Comencemos a ver. Entonces, estudiantes, anoten como el título de esta semana, como dice ahí en pantalla, Superlatives. Como ustedes pueden ver ahí, hay un ejemplo con un superlativo aquí. This is the biggest donut. Esta es la dona más grande. Puede ser la dona más grande del mundo. Puede ser la dona más grande que he comido.
Puede ser la dona más grande que he visto. Esa es la... ¿Está traduciendo la oración que dice abajo? Sí, aquí dice, esa es la dona más grande. Ah, ya. Y aquí estamos usando un superlativo. Un superlativo. Bies. Ah, va a cambiar al final EST. Y se le va a agregar algo más. T. El the, Sí. exactamente. Mm, Eso. ya. Si nosotros utilizábamos, al ver esta imagen, utilizáramos un comparativo, podríamos decir, por ejemplo, el comparativo de la semana pasada, que la dona es más grande que el profe. En esa imagen, como puedes ver. La dona es más grande que el profe. Ahí estamos comparando los tamaños de ambos. Pero si yo utilizo un superlativo, te voy a decir, por ejemplo, que esta es la dona más grande, la más grande que he visto, la dona más grande del mundo, la dona más grande que he comido, etc. ¿Ok? Ahí es para que se note la diferencia entre comparar y los superlativos. Entonces, para empezar, obviamente esto está en inglés, pero yo se los voy a traducir a ustedes. Voy a ser el mejor actor de doblaje traduciendo, no el mejor, no soy el mejor. Superlative, ¿cierto? Dice aquí, what is a superlative? ¿Qué es un superlativo? Tal como su contraparte, es una modificación a un adjetivo. Pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Como dijimos al principio de la clase, los superlativos destacan la característica de un objeto que esté en un grupo de 3 o más objetos. Ojo. Destacamos la característica de un objeto en un grupo de 3 o más objetos. Puede ser objetos, personas, por ejemplo, aquí nosotros somos 3, los que están aquí en la sala de clases. Y podríamos destacar la característica de alguno de nosotros. Tú, por ejemplo, Nicolás, ¿cuánto tú mides? 1,69. 1,69. ¿Tú, Carlos, sabes cuánto mides? Carlos, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? 1,73. 1,73. Yo mido 1,80. 1,80. Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Que yo soy el más alto de la sala, ¿cierto? Y ahí estoy utilizando superlativos. Soy el más alto. Sí, esos son los superlativos. Yo soy el más alto. ¿Cómo, profe? Repita de nuevo, por fin. Ok, voy a repetir del principio. Muy buenas noches, estudiantes. Espero que estén súper bien. No, a ver, qué chista. Lo Ya, que voy a estaba repetir el mismo explicando. ejemplo. Voy a repetir el mismo ejemplo. Momento, momento. El tío Nicolás, por ejemplo, mide 1,69. El compañero aquí, Carlos, mide 1,73. Yo mido 1,80 m. Por lo tanto, si yo quiero usar un superlativo, yo diría que yo soy el más alto de la sala. Exacto. De los que estamos aquí en la sala, ese es el grupo, los que estamos aquí en la sala, yo soy el más alto. 1,69. 1,69. Exacto. Entonces yo soy el más alto. Más pequeña de la sala. También podríamos decir como superlativo de que el tío Nicolás es el más bajito de la sala. El más bajo. El más alto. ¿Ves? Entonces, así nosotros utilizamos superlativos en español. En inglés no es distinto. Lo que así a veces nos cuesta encontrar es cuál sería el grupo al que pertenece. En el caso de que nosotros acabamos de dar el ejemplo, el grupo sería los que estamos en la sala. Dentro de esta sala de clases. A veces nos va a costar encontrar el grupo, porque te van a buscar cualquier objeto, quizás. Pero vamos a ver cómo nos resulta. Tratemos de hacerlo de la mejor manera. Ojo, que nos cuesta a veces, no quiere decir que sea difícil o imposible. Solamente nos faltan un poquito de pasos extra. Que son... Dígame, te escucho un poco alejada. ¿Qué
Sí. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Por ejemplo, si uno hace una oración superlativa con las cosas, por ejemplo, de alimentos, uno puede decir que es el grupo de la cocina, una cosa así. Ya, obviamente, pero tienes que definir qué objetos son primero, o cuál es el objeto que quieres destacar, y dentro de qué grupo. El grupo puede ser, como tú bien dices, artículos de cocina, o dentro de la cocina. Ah, ya. ¿Y pero eso también va en la oración? Puede ir en la oración en la parte que dice grupos, porque si tú ves la tabla que nosotros hicimos, ahí vamos a mostrar cómo se hace. Ya, profe. Cualquier Gracias. duda, de todas maneras, la podemos resolver también mañana, para cuando hagamos las oraciones. Ah, ya, ya, bacán. Gracias. Continuamos entonces. Diferente a los comparativos, different to comparatives. Diferente a los comparativos, recuerden que estos comparaban las características de un objeto contra otro. Mientras que los superlativos destacan una cualidad de un objeto entre un grupo de 3 o más. Entre un grupo de 3 o más. Por ejemplo, miren esa imagen que aparece ahí. El profe, cansado y aburrido, dice que el 2020, worst year ever. El peor año de la vida. ¿Muchos estamos de acuerdo? No nos permite hacer muchas cosas, pero bueno. ¿Cuál sería el grupo al que pertenece esto? El 2020 sería el grupo de los años, porque estamos diciendo que el 2020 ha sido el peor año. Al menos para nosotros, ha sido el peor año. Entonces, ¿cuál es el grupo? Me gustaron Los los años. 2020, no fue 2021. Mira, a mí no me gusta, ¿sabes? Porque engordé y me puse feo. Sigamos con otra clase. Sigamos. Bueno, también antes lo estaba, pero ahora más. O sea, en el 2020 más. Ahora, para empezar entonces, vamos a ver un poquito de vocabulario. Como siempre, vamos a utilizar los mismos verbos, o los mismos adjetivos, perdón, de la semana pasada, pero esta vez vamos a cambiarlos a superlativos. Nuestro vocabulario va a estar concentrado más que nada en los adjetivos y cómo estos van a cambiar. Muchos de estos adjetivos cambian de acuerdo a la cantidad de sílabas, igual que la semana pasada, que cada palabra tiene. Recuerden que en inglés las sílabas se cuentan según la pronunciación de la palabra. Au. Au. Y no según cuántas letras tiene al escribirse. Recuerden que la pronunciación es lo que dictamina cuántas sílabas tiene la palabra. Y ojo, porque ahí abajito aparece una pequeña nota. Esa nota quiere decir, se lo leo para todos ustedes, nota. Antes de cada superlativo, vamos a agregar the. TH, no, the. TH, the. El artículo que puede significar el, la, lo, no, el lalo, el, la, lo, puede significar las, los. ¿Ok? Es un artículo. Veamos entonces cuáles son estos grupos de verbos. Son los mismos de la semana pasada, reitero. Pero vamos a hacer que cambien, no a comparativo, sino que esta vez a un superlativo. Veamos. Acompáñenme a este mundo de los superlativos. Como bien dice aquí, vamos a comenzar con el primer grupo, igual que la semana pasada, que son los adjetivos que tienen solamente una sílaba. Adjetivos de una sílaba. ¿Cómo estos van a cambiar? Dice aquí, recuerden, como decíamos aquí en la notita, antes del superlativo, agregar the, TH. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los adjetivos de una sílaba? Primero, en algunos casos, dice que tenemos que agregar EST. EST. Al final del adjetivo. Agregamos EST al final del adjetivo. Distinto a los comparativos que agregábamos ER,
En esto vamos a agregar EST. Por ejemplo, la palabra tall, que significa alto, ¿cierto? Alto, de altura. Alto. No alto de detenerse, alto de altura. Es una... Profe, disculpe que lo interrumpa. Tengo una duda sobre los adjetivos. ¿Ya? ¿Cuál es tu duda? Los adjetivos son distintos a los verbos, ¿no? Exactamente. Un verbo es una acción. Ya. ¿Y el Dar, adjetivo? correr, saltar. El adjetivo es entregar características de algo, como por ejemplo, alto, bajo, gordo, flaco, bonito, feo, Ah, ya. frío, calor. Esos son adjetivos. Ya entiendo. Ya, eso era, gracias. Espero que te haya quedado claro. Sí, sí, me quedó claro. Perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos la palabra alto, tall, de altura. Si yo lo quiero traspasar a un adjetivo, primero, o sea, a un superlativo, primero veamos cuántas sílabas tiene la palabra tall. Tall tiene solamente una sílaba. Primero, recuerdo, agregamos THE, the, y luego decimos la palabra con EST al final. The tallest. Ojo, esto pasó de ser alto, tall, alto, a the tallest. Puede ser el más alto, la más alta, lo más alto. La palabra quick. No confundir con quicks. Quicks es la balosas. Quick significa rápido, no significa cuico. En inglés, no. Quick significa rápido. Tiene una sílaba, quick, una sílaba. Agregamos primero el THE, the, y luego en la palabra le vamos a agregar EST. The quickest. El más rápido, la más rápida, lo más rápido. Por último, en este primer grupito tenemos clean. Clean. Una sílaba significa limpio. Agregamos primero THE, the cleanest. Agregamos EST. The cleanest. Lo más limpio, el más limpio, la más limpia. Espero que se esté entendiendo. Y si lo comparan con la semana pasada, este tiene un poquito más de cosas agregadas. Sobre todo este artículo. Este artículo no se puede olvidar. El the. Luego tenemos, ¿qué ocurre? Igual que la semana pasada, si el adjetivo termina en E, yo solamente le voy a agregar la ST. No tiene caso que yo repita, si la palabra termina con E, no tiene caso que yo agregue EST. Tengo que agregarle solamente ST, porque ella tiene la E desde antes. Como es el ejemplo de la palabra de una sílaba, wise. Wise, una sílaba, wise. Pero, profe, ¿por qué no es wise? Es algo del lenguaje que existe en nuestro español y también existe en inglés. Cuando hay dos vocales juntas en una misma sílaba, se unen prácticamente como si fuera un solo sonido. ¿Sabes cómo se llama eso? Exactamente, es un diptongo. Es un fenómeno que se da en el lenguaje, que son dos vocales unidas en una misma sílaba. El tío Nico sabe. Le gusta lenguaje. Wise, entonces, termina con E, ¿cierto? Entonces yo después de agregar el artículo, the, va a quedar entonces como wisest. Y simplemente es la misma palabra, pero le agrego el ST, porque la E ya la tenía de antes. The wisest, que sería el más sabio, la más sabia, lo más sabio. La palabra brave, valiente, brave. Una sílaba termina con E, brave. Pasa a ser entonces the bravest. Le agregamos ST al final. The
bravest. Ojo que estos van separados, siempre recuerden, el THE va separado de la palabra. The bravest. Lo más valiente, el más valiente, la más valiente. Y por último, la palabra blonde. Blonde significa rubio, no tenemos aquí algún ejemplo, pero aquí al menos presentes. Para la palabra rubio. Tampoco. No somos rubios. Bueno, Ni lo seremos. exacto. Blonde, rubio. Blonde, una sílaba, termina con E. Pasará a ser entonces the blondest. Ya sería como lo más rubio, el más rubio, la más rubia. Profe, lo que aún no entiendo es eso de las sílabas. ¿Por qué hay que fijarse cuántas sílabas? Porque según la cantidad de sílabas que tiene, es la forma en la que tú modificarías la palabra. Ya. Por eso ahora estamos viendo algunos adjetivos que son cortitos, que son breves, porque solamente tienen una sílaba. Pero después vamos a ver cómo es con 2 sílabas, con 3 sílabas. Ah, ya, entiendo. Igual que la semana pasada. Veamos cómo nos sale. Veamos cómo es otro de estos adjetivos que tienen una sílaba, porque hay un tercer grupito. Y ese es ese grupo en el cual, si seguían cierto patrón, nosotros teníamos que repetir una de las consonantes, la última consonante. Veamos cómo sale. Veamos cómo es, esta vez en un superlativo. Como ahí ven al profe con el sándwich más grande. Adjetivos que tienen una sílaba, pero esta vez, ojo, si tienen una sola sílaba y siguen el orden, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, ¿qué vamos a hacer nosotros si es que sigue ese orden de las últimas 3 letras? Nosotros vamos a repetir la última consonante. Reitero. Voy a retirar esta regla que para muchos puede ser un poquito enredado, pero si palabra de una sílaba, que sus últimas 3 letras siguen el orden, consonante, vocal, consonante, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir la última consonante antes de agregar el EST. Tal como está ahí el ejemplo de la pizarra. Tenemos el ejemplo de la palabra big, que significa grande. Esto va a pasar a ser the biggest. Pero como pueden notar, se repite la última consonante, que sería la G. Consonante, B, vocal, I, consonante, G. Se repite la última consonante. En este caso se va a repetir la G. The biggest. Que sería entonces el más grande, la más grande, lo más grande. Profe, ¿y cuándo se tiene que aplicar esta regla? Observa aquí, te lo explico. Cuando la palabra tenga una sílaba, primero, una sílaba, y que las últimas 3 letras sean una consonante, vocal, consonante, en ese orden. Ahí tú aplicas esta regla y repites la última consonante. Ah, ya. Ya. Por eso aquí lo repetimos. Consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante que es la G. Y después de eso agregamos EST, the biggest. Veamos cómo ocurre con este otro ejemplo, que es la palabra fat. La palabra fat significa gordo o gorda. Fat. Si ustedes se dan cuenta, la palabra fat sigue el orden consonante, vocal, consonante. F-A-T. Consonante, vocal, consonante. ¿Cómo nosotros lo pasamos entonces a un superlativo? Decimos the fattest. La última T, la última consonante, en este caso es la T,
se va a repetir. Fattest. Consonante, vocal, consonante. Repito la última consonante que es la T y luego agrego EST. The fattest. Que sería como lo más gordo, la más gorda, el más gordo. El último ejemplo que dice wet, que es húmedo. Consonante, vocal, consonante, se repite la última consonante. Pasa a ser entonces the wettest. Como pueden ver aquí, consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos? Se repite la última consonante y después agregamos EST. The wettest. Es como decir lo más húmedo, la más húmeda, el más húmedo. ¿Ok? ¿Alguna duda con este grupito? No. Perfecto. Gente que está en el chat, ¿alguna duda con este grupo? No, profe. Perfecto, Demis. La Andrea tampoco. Muy bien. Recuerden que si tienen dudas, pregunten nomás. Profe, yo tengo dudas que a mí se me cayó el internet y recién vengo ingresando otra vez. ¿Ya? ¿Cuál es tu duda? Es que recién vengo ingresando, que se me cayó el internet. Ok, estábamos hablando de cómo cambian los adjetivos con una sola sílaba. ¿Cómo cambian a superlativo? Como puedes ver, aquí estamos viendo los que tenían el orden de consonante, vocal, consonante, igual que la semana pasada, pero esta vez cambian con EST. Y recuerden siempre agregar el artículo the antes del superlativo. Este the es parte del superlativo, por si acaso. Van juntos. Ya no hay más que explicar, más que decir que es lo mismo de la semana pasada, pero con unas modificaciones distintas. Si recuerdan las reglas de las sílabas con los comparativos, los puedes recordar con los superlativos. Pero, Nicole, no te preocupes, cualquier cosita, tú me puedes preguntar por WhatsApp y yo te voy a responder. Ya, profe, gracias. No hay problema. Veamos otro grupo, que son los adjetivos, que tienen una o dos sílabas y terminan en Y. Igual que la semana pasada. ¿Ustedes recuerdan qué hacíamos con los adjetivos de una o dos sílabas que terminaban en Y? ¿Qué hacíamos? ¿Y latina? ¿Y latina qué? Ay, no me acuerdo, no. Sí, estaba súper bien. Pero decime, ¿y latina? ¿Y latina qué? Necesito información. Que no me acuerdo, creo que se agregaba la I latina al final. Se reemplaza. Se reemplaza, por eso dice replace. Sí. Exacto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este grupo, de las palabras que tengan una o dos sílabas y terminan en Y, vamos a reemplazar la Y por una I latina. ¿Ok? La Y se va a reemplazar por una I latina o, en otro nombre, una I con puntito. Y después de eso vamos a agregar el EST. Por eso dice aquí la palabra shy. Shy, que significa tímido o tímida. Shy tiene una sílaba y termina en Y, tal como ustedes pueden ver ahí en su pantalla. ¿Qué hago yo entonces? Shy, una sílaba Y. ¿Qué hago? Cambio la Y por una I latina y después agrego EST, shyest. Pero no olviden que deben agregarle el artículo the shyest. Shy es tímido o tímida, the shyest pasaría a ser entonces el más tímido, la más tímida, lo más tímido. Dry, seco. De que algo está seco, por ejemplo, la ropa está seca. Dry, seco, una sílaba, dry, una sílaba,
termina también en Y. ¿Qué hacemos entonces? Cambiamos la Y por una I latina. Y luego agregamos EST. The driest, que sería entonces el más seco, la más seca, lo más seco. The driest. Palabra que todo el mundo conoce, la palabra happy, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra happy? Feliz. Muy bien, Carlos. La palabra happy, ustedes la conocen, significa feliz. A ver si ustedes logran darme la traducción correcta de esto. La palabra happy significa feliz. Happy. Tiene entonces dos sílabas. Happy, ¿cierto? Happy. La palabra happy tiene dos sílabas, termina en Y. La Y, recuerden, la cambio a una I latina, o una I con puntito, y agrego después EST. The happiest. ¿Qué significa the happiest? Según lo que hemos visto, el patrón se va a repetir. ¿Qué va a significar entonces the ¿El happiest? más feliz? El más feliz, muy bien. La más feliz, o incluso lo más feliz. Muy bien, Dennis. Una persona muy atenta también. Y tenemos, por último, la palabra lucky. ¿Qué significa la palabra lucky? Afortunado. Afortunado, o también tiene otro nombre, otra palabra, suerte. Muy bien, Eileen. Y Scarlett también, exacto. Afortunado o suertudo. Cualquiera de esas dos, perfect, correcto. Y lo podemos utilizar acá. Lucky, suertudo o también afortunado o afortunada. Lucky, dos sílabas, termina también en Y. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cambiamos la Y ¿por qué? ¿Por qué la Con la cambiamos? I latina. Por una I latina, o también la I con puntito, ¿cierto? Cambiamos esa y después agregamos EST. EST. Y queda entonces como the luckiest. ¿Y qué significará entonces the luckiest? Estudiantes. La más afortunada. La más afortunada, el más afortunado, el más suertudo, la más suertuda. Muy bien, Demis. O sea, Excelente. que esa traducción se refiere como a más la palabra, ¿no? Exacto. Pero no solamente más, porque la vez pasada vimos más que. Más, sí. Lo que es esta vez es el más, la más. Es como un paso más El- arriba. Ah, ya. Como te digo, cuando solo utilizamos estas palabras, se refiere a algún grupo. Después, incluso mañana, podemos ver cómo estas palabras funcionan dentro de un grupo, para que te quede aún más claro. Pero por eso yo te di el ejemplo, que por ejemplo, de las 3 personas que estamos aquí presentes en la sala, yo soy el más alto. El más alto de la sala. Porque si yo lo hiciera como comparativo, yo iría uno por uno. Yo soy más alto que Nicolás, yo soy más alto que Carlos. Pero aquí yo estoy diciendo que para no nombrar uno por uno, yo me destaco a mí, a mi altura, en comparación con todos al mismo tiempo. Yo soy el más alto de la sala. Pues digo, el más. Espero que le esté quedando claro. Pero me gusta que siempre tenga alguna duda y se la podamos aclarar. Siempre es un agrado que sea así. A mí me encanta que me hagan preguntas en mi clase. Porque después me envían sus dudas cuando quedan como 10 minutos para enviar la pregunta esencial. ¿No? Bueno. Penúltimo grupo que vamos a ver, chiquillos. Este es un grupo un poco más sencillo. Al igual que la semana pasada. Estos son los adjetivos que tienen 3 o más sílabas. 3 o más. 3, 4, 5 sílabas. Ahora, ¿qué palabra nosotros agregamos la vez pasada con los comparativos cuando tendríamos palabras de 3 o más sílabas? ¿Alguien lo recuerda? A ver si todavía conectamos conocimiento de ella.
¿Qué palabra agregábamos? Era una palabra. La palabra significaba en español más. Pero ¿cuál era la palabra que agregábamos nosotros? More, Bueno, more. Exacto. Bueno, se escribe more, pero se pronuncia more. Muy bien, Scarlett. Muy bien, Nicole. Muy bien, Juanita también. Excelente. More. Son las personas que están participando aquí. Así que hay que felicitarlas siempre. More. Pero para los superlativos, vamos a utilizar the most antes del adjetivo. The most antes del adjetivo. Y el adjetivo no le vamos a hacer ninguna modificación. Solamente vamos a escribir the most antes. Pero no vamos a escribir, no le vamos a agregar EST, ni tampoco IST. Nada de eso. Solamente le vamos a agregar the most. Antes de la... Desde 3 entonces. De 3 o más sílabas. Hay algunas excepciones que no siguen esta regla, pero no todas. La gran mayoría va a seguir esta regla. Tenemos, por ejemplo, la palabra generous. ¿Cuántas sílabas tiene? Generous. ¿Cuántas Tres. sílabas tiene? 3, exactamente. Muy bien. Generous. Generous tiene entonces 3 sílabas. Como tiene 3 sílabas, yo le antepongo entonces the most y después el adjetivo. Generous. The most generous. ¿Qué significa esto? Igual que los anteriores. El más generoso. La más generosa. Lo más generoso. Es la misma traducción, pero cambia la manera de escribir nomás. Exactamente, Scarlett. Tienes toda la razón. Ya. Cambia porque al ser muchas sílabas juntas, al ser 3 o más sílabas, darle una sílaba más a esas palabras iba a ser un poco extenso. Entonces decidieron separarlo. The most y después el adjetivo. Tenemos la palabra important. Important. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra important? 3. Muy bien, tiene 3 exactamente, Nicole. Important, 3 sílabas. Entonces, anteponemos la palabra the most. ¿Y qué quedaría? ¿Cómo quedaría the most important en español? El más importante. La más importante. O también puede ser lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe. Ríe. Ya, Ríen porque no tienen esta. ya, tranquilo, tranquilo. No empecemos la polémica. ¿Ah? De chuchute. No, jamás. Hola. Tampoco. Sí. Super. No voy a entrar en ese juego. Ok. Después de ese cántico, pasaría a ser como el más importante, la más importante o incluso lo más importante. Después de ese karaoke, continuamos con la palabra intelligent. Les pregunto nuevamente a ustedes. Intelligent. ¿Cuántas sílabas tiene? Intelligent. 4. 4 sílabas, Nicole. Excelente. Intelligent. Intelligent. 4 sílabas. Pasa a ser entonces the most intelligent. Que puede ser el más inteligente, la más inteligente o incluso lo más inteligente. Y por último tenemos la palabra interesting, que para algunos esta palabra puede tener 3 sílabas, para otras personas puede tener 4. Depende de tu pronunciación. Lo puedes pronunciar como con 3 sílabas, interesting, o con 4 sílabas, interesting. Entonces, ¿qué hacemos con esta palabra? No importa si tiene 3 o 4 sílabas. Sabemos que hay que agregarle entonces the most, el más. Y quedaría entonces the most interesting. ¿Cómo quedaría en español esa frase? The most interesting. El más interesante. El más interesante, también la más interesante, o lo más interesante. Perfecto.
¿Ustedes recuerdan la semana pasada cuál era el cuarto grupo? Porque había 3 grupos. Una sílaba, una o dos sílabas terminaban en Y, 3 o más sílabas, y había un cuarto grupo. ¿Cuál era ese cuarto grupo? ¿Repetía la letra? No, ese ya era uno de los que tienen una sílaba. Como muy bien dice la compañera Eileen, eran las excepciones. No sigue ninguna de las reglas que nosotros conocemos. Como es el caso entonces de las excepciones, hay algunas palabras que no van a seguir ninguna de las reglas. Ninguna de las reglas que nosotros conocemos o hemos visto. Algunas de esas reglas van a ser las siguientes. Por ejemplo, la palabra good. Usted diría, la palabra good tiene una sílaba, por lo tanto debería agregarle EST. Pero no es así. A esto se le llaman adjetivos irregulares, por si acaso. Porque no siguen las reglas del juego. Good. No puede ser goodest. Eso no existe. La palabra good va a pasar a ser the best. Al igual que su comparativo era distinto, better, su superlativo va a ser también distinto. Best. The best. El mejor. Como aquí dice, have the best day ever. Ten el mejor de los días. La palabra bad, ¿cierto? Bad, que significa malo. Tenemos aquí que nos sigue la regla de las palabras con una sílaba, consonante, vocal, consonante. No se repite la última letra. Y agregamos después EST. No. The baddest, si bien la palabra the baddest existe, cuando estamos utilizándolo como superlativo, el superlativo correcto es the worst. El o la peor. Muy distinto a decir que es como el más malo o la más mala. Pero eso igual existe. Y tenemos la palabra far. Far significa lejos. Lejos. Muy lejos. Entonces, su superlativo va a pasar a ser the furthest. Lo más lejos. ¿Ok? Esos son, estudiantes, nuestros superlativos. Les reitero, sí, que nosotros solamente vimos 4 grupos distintos de superlativos. Pero en inglés hay más. Hay aproximadamente 8 de ellos. Ahora, les voy a mostrar un poquito los spoilers del día de mañana, donde vamos a hacer un par de actividades, vamos a hacer oraciones y vamos a revisar un poco el contenido antes de pasar a la pregunta esencial de esta semana. Veamos cuáles van a ser algunos de los contenidos que vamos a ver. Vamos a cambiar estos adjetivos a superlativos. Recuerden que vamos a tener que agregar el THE siempre, el the, el artículo de. Y en paréntesis están cuántas sílabas tiene cada uno. Vamos a aprender a escribir las oraciones, que es lo que a muchas personas les interesa para la pregunta esencial. Por ejemplo, tenemos grupos de objetos. Los grupos son los grupos generales. Por ejemplo, aquí tenemos un iPhone, un Samsung Galaxy y un Huawei. ¿Qué son esos? ¿Celulares? Compañía. Compañías o marcas, ¿cierto? De celulares. Entonces aquí, por ejemplo, dijimos que el iPhone es la marca más cara. Por ejemplo. Entonces tenemos que definir los grupos en uno solo. Podemos tener muchas cosas en un grupo, pero tratamos de definirlos en un solo grupo. ¿Ah? Esas imágenes están en el Classroom. Sí, están en el Classroom. Después vamos a explicar los otros el día de mañana. Vamos a definir qué son estos grupos, qué son estos objetos, y en qué grupo, en qué categoría pueden ir. Recordemos nuevamente el uso del verbo to be, que cuando es un objeto, vamos a utilizar is. Cuando es más de uno, utilizamos are. Aquí vamos a explicar los grupos nuevamente, que los grupos pueden ser limitados, que tú los puedes limitar, o que puede ser un grupo que ya esté hecho. Por ejemplo, aquí te dice Chile, Argentina y Canadá. Entre esos 3, Canadá es el más grande.
Es el país más grande, entre esos tres. Pero tú puedes decir que en un grupo que ya está hecho. Por ejemplo, decir que en el mundo, Rusia es el país más grande. Aquí yo digo Canadá es el país más grande porque yo hice mi grupo, Chile, Argentina, Canadá. Pero en el grupo mundial, Rusia es el país más grande. Vamos a hacer las oraciones propias, ¿cierto? Y podemos utilizar los mismos grupos para ver qué tipo de... O sea, los mismos objetos para ver qué grupos podemos sacar. Y también vamos a decir cómo nosotros decimos, ya hemos dicho que algo es más que el otro, pero ¿cómo decimos también que algo es igual que el otro? Por ejemplo, que una persona es igual de alta que el otro, o que alguien es igual de bueno que el otro. Bueno, utilizamos as, el adjetivo sin modificaciones, as. Por ejemplo, Huawei is as good as Samsung. Huawei es tan bueno como Samsung. Es fácil eso, as. Pero tienen traducciones distintas. Aquí está un pequeño resumen de las cosas que vimos. Y la pregunta esencial, crea oraciones. Utilizando la materia vista, crea un total de 3 oraciones superlativas, destacando objetos o marcas tecnológicas. Si ponen Apple, no pongan manzanas. No me hagan ejemplos con su familia y con sus hermanos, por favor. Lo digo porque los vi. En segundo nivel medio, noche. Si había gente que me hacía ejemplos con la familia o con la pizza, creo que alguien me hizo también. Me gusta la pizza, pero eso no va a decir que está bien. Recuerden, objetos o marcas tecnológicas. Recuerda las reglas para cambiar un adjetivo superlativo. Pueden utilizar los adjetivos que nosotros mostramos aquí en la clase, pueden hacerlo. Si quieren también, pueden buscar los suyos propios, pero hagan oraciones que sean relacionadas con la tecnología. Profe, Dígame. y no... O sea, el verbo to be da lo mismo si se repite. Da lo mismo si se repite. Ah, ya. ¿Y a qué se refiere a grupos? Grupos, por ejemplo, si yo tengo, como dijimos antes, mi grupo va a ser limitado. iPhone, Samsung Galaxy, Huawei. Pero uno lo elige. Sí. Ese grupo se va a referir al grupo de las marcas, ¿cierto? Marcas de celulares. Profe, ¿los grupos y los objetivos se pueden repetir de la semana pasada? No todos, pero algunos. Puedes repetir. Mientras la oración esté correcta, puedes repetir. Gracias. Ningún problema. Profe, entonces tendríamos que hacer como otro cuadrito como el que usted mostró, ¿no? No es necesario. ¿No? No es necesario. Yo le voy a explicar el día de mañana también cualquier cosita. Pero si quieres empezar a hacer tus oraciones desde ya, ningún problema. Sí. Ya. No, pero espera mañana porque aún no entiendo bien eso de los grupos. Perfecto. Ahí vamos a verlo mañana, no te preocupes. Bueno, estudiantes, son las 10:30, sonó el timbre y por lo tanto nosotros nos retiramos. Por mi parte también me despido, que estén súper bien, se me cuidan lo suficiente y nos volvemos a ver el día de mañana.